A continuación, Nuevo Poder. La diferencia. Porque es para pocos. Estamos en el aire. Buenas. Se nota que estamos en el aire. Estamos en el aire, estamos en el éter. En el éter, acá con el Enterprise, con todos. El Alberto. El Enterprise tiene que. No sé si estás combatiendo ahí, ayudando al Eternauta a combatir o se limita ahí. ¿Tiran algo ahí? ¿Qué hacen? No, por eso ¿Pero eso sale al aire, lo que dijo Alberto? No sale. Dice que están combatiendo al capital, por eso no combaten al Eternauta. Arrugó el comando de Alberto y Guillermo. No puede ser. Después lo vamos a convencer de que vayan a ayudarlo al Eternauta. En este programa número 203. 203. Lindo número también. Y viene bien empezar por el Eternauta, porque tenemos una carátula bastante fuerte, donde está el Eternauta, ahí la ven. Se acaba de morir Mujica, que es el que está al lado del Eternauta. Por eso ponemos Tupamaro llegó a la presidencia. De hecho, Mujica, los tupamaros se integraron al Frente Amplio y sin embargo Montonero sigue proscripto. Vamos a ver qué significa ese concepto de proscripto. Estamos hablando de Montonero como identidad política, ¿no? No personalismos. Y la pregunta de por qué, ¿no? Y tiene que ver con por eso el primero ahí del Eternauta, porque vieron que en el programa anterior nosotros dijimos que hacíamos una convocatoria, la estamos haciendo y de hecho estamos escribiendo una propuesta, una convocatoria a que el pueblo participe como héroe colectivo, guionista colectivo de la etapa 2 del Eternauta, que empieza ahora. Todavía no se grabó ni se guionó, así que volvemos a insistir, a proponer de que todo el mundo le haga llegar ideas sobre cómo tiene que adaptarse, actualizarse este fenómeno tan genial que se ha producido en torno al Eternauta. Y que, para poner algunos datos de color, los japoneses están empezando armaron ya cursos como una especie de academia de truco, a raíz del partido inicial, que es muy divertido escucharlo en distintas traducciones. Está traducido a 30 idiomas, a 12 idiomas y subtitulado en 30. Pero los japoneses ya hicieron un boom de empezar a ver, así como son fanáticos del tango, ahora ¿van a empezar con el truco? Ya empezaron a armar academias de enseñanza de truco en Japón. Así que prepárense porque se viene el mundial de truco seguro. Porque si los japoneses se ponen eso, ya saben cómo son. En 2 o 3 años tenemos un mundial de truco. Bueno, todo eso ha disparado, o sea que nuestra serie está instalando un juego que no salía de acá o del Río de la Plata, si se quieren, y se puede llegar a convertir, como fue el tango, ¿no?, en algo universal. Pero bueno, más allá de estas anécdotas de color que siguen apareciendo sobre la serie esta de resistencia a los poderes establecidos, nosotros estamos haciendo una carátula, estamos haciendo una propuesta de guión que cuando la tengamos terminada la vamos a presentar acá, lo que le vamos a dar por escrito a los productores. Y acá van algunas ideas, entre varias, hay como 20 ideas de guión, de propuestas de guión para adaptarlo al tema de hoy, ¿no? Entonces, ahí pusimos pongamos la carátula otra vez. Lo tenemos al Eternauta por esta razón y porque, bueno, juega un rol central para entender lo que vamos a describir. En el medio está Ari Lijalat.
con el cual nos solidarizamos por las denuncias penales que le ha hecho el energúmeno de Milei y su gente, y nos solidarizamos, y también vamos a hacer un desarrollo con él sobre el tema de la cuestión de la libertad de expresión, ¿no? Que él es uno de los ejes de su defensa, lógica, pero nos vamos a permitir completarla, ¿no? Y después lo ponemos a Perón y al Cancagullo como Montonero, por poner a alguien simbólico, digamos, que es muy divertido, porque cuando murió el Canca, a quien todo el mundo quería, más allá de las diferencias que había tácticas, lo velaron en el Congreso, y estaba el padre Acaputo, que es el responsable de la pastoral social de la ciudad de Buenos Aires, y estábamos todo un grupo de compañeros al lado del cajón, y él dijo unas palabras, el padre Acaputo, y dijo que si Dios existía, el Canca estaba junto a él. Así que fue una cosa inolvidable del Canca. Después también nos dijo siempre que él, cuando se entrevistó con Perón, yo le pregunté, ¿cómo entendiste? ¿Cómo puedes describir la charla con Perón? Dice, mira, era como hablar con 20, 30 televisores a la vez. Y nosotros veníamos con un televisor chiquito, con nuestra concepción, y el viejo te hablaba con 20, 30. Esas cosas de barrio, sintéticas y potentes, tenía el Canca. Bueno, pero vayamos al tema de la carátula y del título, ¿no? Ustedes saben que ha muerto Mujica, y la pregunta nuestra, en este sentido, abarca también algo que lo abarca Ari Lijalat en su defensa del tema de la libertad de expresión. Ahí tenemos la foto de Perón con el Canca cuando era joven, y realmente Ari Lijalat, yo creo, como todos los periodistas que hoy tienen un planteo progresista y que tienen acceso a los medios, ellos desde luego critican la cuestión de el intento de limitar la libertad de expresión de este gobierno, pero ellos también ejercen limitación a la libertad de expresión de muchas formas, ¿no? Nosotros vamos acá a denunciar varias. Por ejemplo, nosotros le hicimos llegar a todos, al Gato Silvestre, a Berkovich, a Futurock, a Ari Lijalat, la denuncia que hicimos y que está en la Corte Suprema sobre un mecanismo, sobre denuncia monopólica de los medios de comunicación a raíz de la fusión de los cables de Clarín, hecho por Macri, que hubiese permitido en el gobierno de Alberto Fernández reabrir la fusión y cambiar la pauta publicitaria drásticamente para que haya igualdad de poder económico entre los medios de comunicación. Esa denuncia la hicimos nosotros, no la pudieron contestar. El gobierno de Alberto Fernández, en lugar de llevar adelante lo que la Cámara nos había dado la razón y el procurador, después fue el procurador, pero la Cámara nos había dado la razón, en lugar de llevar adelante la propuesta que hicimos nosotros ahí con argumentos de la justicia a nuestro favor, apeló a la Corte, o sea que es lo mismo que mandarla a la nada. En la Corte el procurador de la Corte nos dio la razón a nosotros y duerme ahí hace 6 años. ¿Sí? Si eso se hubiese convertido en un eje de discusión política en el gobierno de Alberto Fernández, hoy no existiría Milei. Así se lo digo. Y así los desafío y los vuelvo a invitar a que nos inviten para explicar la potencia jurídica que tiene nuestra denuncia. Se la llevamos a todos. Ninguno se dignó, algunos no contestaron. Gustavo Silvestre nos dijo, no tratamos ese tema.
Berkovich lo mismo, ¿eh? Sí, lo mismo, Berkovich también. Berkovich también, que no lo tratan, o sea, como que entre bueyes no hay cornadas. Somos medio de comunicación progresista, pero si tenemos que pegarle en el corazón a los grupos dominantes coloniales, como Clarín, como Nación, como la fusión de los cables, ahí no nos metemos. Obviamente estas no son opiniones de ellos, son opiniones de las empresas que le pagan los sueldos a ellos, ¿sí? Por lo tanto, Ari, no existe la figura de periodista y relacionista público, existe la figura de el trabajador que comunica y que tiene los techos que le pone la empresa, si no le deja de pagar el sueldo y lo raja. Esa es la verdad. Entonces, esa fantasía de que existe el periodismo puro no es utilitaria realmente a las necesidades de la patria hoy, porque esa tal cuestión no existe, porque si no, no se explica que ninguno de los 4 medios progresistas, teniendo esta herramienta para instalar el debate, con un nivel, le estamos diciendo, de sentencia de Cámara, basado en sentencias de corte, en jurisprudencia internacional, y que el gobierno de Alberto Fernández Alberto Fernández y Cristina, porque también se la llevamos a Graciana Peñafort, se la llevamos a todo el mundo, porque la hicimos durante el gobierno de Macri. Nadie se animó a dar el paso. O sea, la responsabilidad no es solamente de los medios de comunicación progre, sino de la clase política, que no se animó a atacar por donde nosotros decíamos que había que atacar. Y fíjense que si hubiésemos estado en algo equivocado, la Corte ya lo hubiese rechazado, y sin embargo no lo puede rechazar. Y lo tiene dormido hace 6 años. Entonces, ¿qué más? Que el mismo Milei ahora está usando el argumento de la Ley de Defensa de la Competencia, ¿no?, para lo que a él le conviene. exacto. O sea, él sí lo usa para decir, no le vamos a dar a Clarín lo que pide Telefónica. Sí. Él lo dice, ahora después a los demás no tenemos el mismo derecho. Entonces, muchachos, abran el juego. No lloren porque les quieran limitar la libertad de expresión, porque ustedes también limitan la libertad de expresión. Y les voy a dar, a partir de este caso, hay muchos más, pero este es el más importante para el conjunto de la sociedad argentina, incluso para los propios medios. Porque ese expediente hubiese permitido reabrir todas las fusiones de Clarín, pero aparte hubiese permitido definir la pauta publicitaria definitivamente para que haya equilibrio de poder entre los medios de comunicación en la Argentina. Y no lo hizo el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina. Y sigue en la Corte. Y si quieren que se los diga del todo, me invitan a hablar. Si quieren que les plantee el tema jurídico, porque no voy a gastar pólvora en chimango de ir a los detalles técnicos de cuál es la fuerza jurídica del planteo que hicimos nosotros y que ganamos en la justicia. Porque hicimos un planteo superior a la ley de medios. Miren lo que les digo. La ley de medios se extinguió y el nuestro no se puede extinguir. Y como presidente de la Cámara de Empresas Antimonopólicas, habiendo ganado sentencias en la Corte, esa sentencia está aplicada a la ley a los medios de comunicación, y ninguno de los medios de comunicación que se dice progresista se anima ni siquiera a llamarnos y che, venite 10 minutos y explicanos los argumentos que están ahí. Porque entre bueyes parece que no hay cornada. Seas progresista, seas de Clarín, seas La Nación, seas de Trebuch, seas de todos los de Milei, bueno, esa situación también tiene un techo. O sea, esos medios de comunicación no ayudan con esa limitación en la expresión hacia el pueblo argentino a desarrollar conciencia nacional. No lo ayudan. Y les voy a explicar por qué. Porque nunca hablan del poder real que hay sobre Argentina, que es el poder colonial extranjero. Nos dispersan a mecanismos de hablar de que existe un establishment nacional. No existe ningún establishment nacional. Nadie. Vos me decís que Arnequian es nacional, que Techín es nacional, que La Nación es nacional, que Clarín es nacional. Existe el poder colonial y nunca utilizan ese término. Y mientras no empecemos a formar opinión política y conciencia de que el poder real en Argentina es un poder extranjero, los medios progresistas nos dispersan hacia cuestiones secundarias, absolutamente secundarias. Y yo creo que esa es la línea editorial que les imponen, porque son gente inteligente, se la pasan leyendo libros,
Sin embargo, nunca hablan de eso como el poder real al que hay que vencer, porque para enfrentar a un poder real como el poder colonial, tenés que hacer una estrategia de independencia, como hicieron los patriotas siempre. Y evidentemente es preferible, por algunos otros tipos de intereses que tienen, seguir dispersando energías. Lo mismo hace la clase política, ojo al parche, ojo al parche. Así que no es solamente una responsabilidad de los medios periodistas progresistas, que los vuelvo a mencionar, toda la gente de Futurock, toda la gente del Destape, toda la gente de C5N, la gente que está con, ¿cómo se llama? El grupo que maneja Berkovich y la radio esta francesa. ¿Con vos es? Con vos, el grupo Con Vos. Bueno, todos esos tienen la misma limitación. Los medios, los patrones de ella le dicen, del poder colonial no hablas, y no hablan. De la misma manera, y hay una cuestión que los invito, dado que ahora han tomado la misma práctica que antes se hacía y nosotros hemos impulsado, que es usar libros en la comunicación, pero hay libros que no utilizan. O no los han leído o no los conocen por ser jóvenes y los invitamos a leerlos, porque ahí van a descubrir este tema del poder colonial. Pero, por ejemplo, nunca hablan de periodistas y de formadores de la opinión pública históricos en nuestro país y en el mundo, como por ejemplo Rogelio García Lupo, Gregorio Seltzer, Scalabrini Ortiz, Enrique Oliva, el fiscal Molinas. El fiscal Molinas tiene la llave, ya murió, pero en lo que escribió para destruir el imperio de Clarín, ya. Y nosotros lo pusimos en nuestra denuncia que está en la corte, o quizás por eso nadie quiere hablar de eso. Rodolfo Puigros, Abelardo Ramos, Scalabrini Ortiz, Descartes, que era el seudónimo con el cual, fíjense, cuando uno quiere formar opinión política, aunque sea presidente, puede utilizar un seudónimo para decir lo que no puede decir como presidente. Descartes era el seudónimo que usaba el general Perón para atacar a los poderes internacionales y que nadie pudiera ofenderse ni tener reacciones diplomáticas. No lo leyeron nunca. Rodolfo Terraño, un hombre del radicalismo, pero que formó conceptos muy profundos sobre el problema a través de su revista Cuestionario. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de la Argentina hoy son 1000 veces peor de que todo lo que escribe Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina. Estoy hablando de los periodistas que no usan, de la información que tienen, que existe y que no usan todos estos medios de comunicación progresistas. Rodolfo Walsh, Oestergey, de luego, el general de Gaulle, los discursos del general de Gaulle. ¿Alguno leyó alguna vez de ustedes los discursos del general de Gaulle sobre la discusión del tema monetario? Ninguna. Frank Fanon, tampoco. Olof Palme, asesinado por la CIA, el sueco. Cortázar, todos sabemos perfectamente lo que, como periodista, las cosas que publicó Cortázar a nivel internacional contra las dictaduras y en favor de los movimientos de liberación. Ricardo Piglia, nunca está. Roberto Alt también fue periodista. También fue periodista. Sí. Vicente Citolema. Uh-huh. ¿Cuándo reproducen las cosas de Vicente Citolema ustedes? Nunca, ni lo mencionan. Lo van borrando de la memoria y aparecen después. Lo reemplazan por algún europeo, algún surcoreano. Algún surcoreano, ¿viste? Que aparece de moda. Sí. Que está bien hablar de eso, pero no tenés derecho a porque estás omitir a estos tipos es limitar la libertad de expresión para el pueblo argentino. Monseñor Elder Cámara, que fue el primer papable latinoamericano, era papable, después del Concilio Vaticano II, brasilero, el padre Miguel de Escoto, Charles Sanders Peirce, ustedes que están tanto con la cuestión mediática y la cuestión semiótica, ¿por qué no hablan del método abductivo de Charles Peirce? Nunca. Micael Aglieta, que murió hace un año, el francés de la Escuela Regulacionista Monetaria, que demuele todas las falsedades sobre la inflación en la Argentina, que distribución de ingresos, que puja de ingresos, que causa monetaria. Micael Aglieta, una escuela de renombre mundial. Y que tiene acá un discípulo al cual nunca entrevistan, nunca lo llevan a hablar al Pepe Batela.
a los programas. Rafael Lemkin, el fundador del Padre del Genocidio, con el libro fundamental que demuestra que Milei no es nazi ni fascista, ¿sí? Porque el imperio alemán nazi, ahí sí tenemos la imagen de Rafael Lemkin, el imperio alemán nazi era un imperio colonial como todos los imperios, y todos los imperios utilizan el mismo método nazi de, ahí está Rafael Lemkin, que fue el señor judío polaco que dio origen al término genocidio y a la Convención de Genocidio y a los Derechos Humanos en el Mundo en el año 48. Su libro principal, que es este, fíjense, ni utiliza la palabra nazi. ¿Qué me dicen? ¿Saben por qué? Esto lo editó la editorial, lo publicó la Universidad de 3 de Febrero, el Centro de Estudios de Genocidio. Déjalo un poquito. En este libro, fíjese el título: El dominio del eje en la Europa ocupada. O sea, una ocupación colonial de Europa para llevar adelante genocidio, igual que el resto de los genocidios que hicieron cuando conquistaron a los aztecas, a Potosí, a los africanos que se los llevaron del África. No hay mucho. Ahora resulta que desaparece el concepto colonial. Lean este libro y se van a dar cuenta lo mal que hacen seguir caracterizando a Milei, que es un agente colonial, de nazi o fascista. Porque no es ni nazi ni fascista, porque el nazismo y el fascismo, antes que ser una metodología violenta y totalitaria, es un poder colonial, y ustedes no hablan de eso. Y la Argentina hoy es un enclave colonial, el cual Milei viene a ratificar en todos sus planos a favor de los países imperialistas. Es eso, pero ustedes no hablan de eso. Y niegan al fundador del genocidio y de los derechos humanos. Nunca hablaron de este libro. ¿Por qué no lo estudian, lo leen y lo desarrollan? Y ahí van a ver. Ariel, te lo digo a vos. Y una corrección. Pues el otro día en un reportaje, estuviste bien ahí peleando con Mengolini, dijiste que el día que Lemkin se dé cuenta, a ver, vos me vas a corregir o no, que Lemkin no, que Milei se dé cuenta que el nombre Ariel es león en hebreo, que yo sepa es león de Dios, ¿no? No, Ariel es león. A mí me parece que es león de Dios. Bueno. ¿Quién? Ari sí lo dijo, pero lo estoy interrogando. Para mí en hebreo es león de Dios. Y eso se lo dijeron a mi hijo, que también se llama Ariel, cuando entró a Israel en un viaje turístico. ¿Por qué te pusieron Ariel?, le preguntaron los guardias de entrada a Israel. ¿Por qué te pusieron Ariel? No sé, me lo puso mi viejo, yo no sé nada. ¿Sabés qué quiere decir? No, león de Dios en hebreo. Bien. Así que chequealo, Ari, y hacele llegar, porque viste, este anda con las fuerzas del cielo y vos sos león de Dios, no león solo. Bueno, eso venía a cuento de una anécdota, pero importante. Para que veas que los goy también aprendemos un poquito. Seguíamos hablando de quiénes, bueno, porque estábamos con Lemkin, por eso todo el tema de ese asunto. Las memorias de los grandes, nunca hablan de las grandes memorias de los grandes, y las memorias que han escrito los grandes actores de la historia son muy importantes, tienen perlas maravillosas. Por ejemplo, les cuento una. Te estoy diciendo los libros que ustedes tendrían que exponer para desarrollar la conciencia nacional anticolonial en la Argentina, y que ustedes están callando. Por ejemplo, las memorias de Gaulle. De Gaulle, cuando empieza Estados Unidos, después del desembarco en Normandía, a caminar, recuperando pueblo por pueblo, los generales yanquis iban y repartían dólares. En el mismo camión se subía De Gaulle y al mismo pueblo estaba repartiendo francos franceses. Y eso lo cuenta en sus memorias. O sea, miren desde qué momento tenía noción de que ganada la guerra la disputa era monetaria sobre qué moneda circulaba. Y lo desarrolla De Gaulle en sus memorias. Ustedes se imaginan la liberación de Nantes, qué sé yo, un pueblo, sí, una ciudad, y en el mismo camión entraba el general yanqui repartiendo dólares y De Gaulle repartiendo francos franceses. Eso está en las memorias.
Entonces, por poner un ejemplo que vincula a la discusión de hoy sobre la moneda y sobre la crisis monetaria mundial, lo aprendes en las memorias. Entonces, hagan en cada, por lo menos un resumen de las principales memorias para que la gente la busque, porque hoy las tenés todas en internet, no necesitas ir a comprarla. Decís, che, mire, muchachos, lean, basta de hablarme de los ingenieros del caos. Todos los días lo mismo, que el ingeniero del caos. Hablaba de ingeniero del caos, pero me echás con algo que fortalezca la conciencia nacional. Algunos de estos que están omitiendo. Sugieran a la población que los lea, como nosotros estamos sugiriendo que ustedes lean a Lemkin y a todos los demás. Los trabajos de Charles Bettelheim, el economista francés, sobre la economía política nazi. Hans Kuhn. ¿Quién es Hans Kuhn? ¿Quién lo conoce? Nadie. Léanlo. Léanlo por las implicancias tremendas que ha tenido en la Argentina y en el mundo, no en la Argentina. El padre de Tailade Jardín. ¿Quién sabe quién es el padre de Tailade Jardín? Y las 5 explicaciones que hoy están vigentes. Daniel Stulin, un teórico de las conspiraciones, nunca hablan de los planteos de Daniel Stulin. ¿Por qué no? Aunque sea para criticarlos. Pero la población argentina tiene que tener derecho a escuchar eso. Penny Lenú, recuerdan que nosotros la recuperamos, periodista de Estados Unidos, impresionante las cosas que escribió. Ulrico Schmid, mira dónde me fui. ¿Por qué no le explican a la gente que tiene que leer el libro de Ulrico Schmid, que nadie lo lee, que fue el primer relato sobre el Río de la Plata escrito sobre el triunfo de los querandíes sobre el invasor español? Ulrico Schmid, tan periodista como ustedes. No lo conoce nadie en la Argentina. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque ustedes no lo mencionan. Porque si ustedes lo mencionan y lo sugieren, la gente va y los busca. Porque cuando vos tirás desde la opinión pública una línea, el tipo la camina. Y lo vemos nosotros por los debates que se generan en el programa, ¿viste? A raíz de que nos dicen de todo, para acá, para allá. No importa, no nos importa. Pero desencadenás debates productivos. Mariano Moreno, ¿quién se acuerda de lo que escribía Mariano Moreno? Tiene una estatua pobre ahí, frente, mire usted el destino. Mariano Moreno, ¿sabe dónde tiene la estatua? No. Frente al lugar donde le tiraron en la cabeza a Grillo, ahí cayó. Metido ahí abajo del ombú ese que no se ve nada, ahí está la estatua de Mariano Moreno. Y cayó Grillo ahí, atacado por la mafia del gobierno de Bullrich y Milei. San Martín, José Martí, que ahora vamos a hacer un programa, fue periodista de La Nación. Las cosas que dice Martí ahí es increíble comparado con La Nación de hoy. Aquella era una nación oligárquica, siempre lo fue pro-inglesa, pero escribían las cosas de Martí, que hoy no entraría nunca en una columna de La Nación. Y fue periodista. Y no hay argentino que sepa quién es, o muy poquititos, quién es José Martí y qué incidencia tuvo en la Argentina. Desde el punto de vista de la formación de la opinión pública a través de sus columnas en el diario La Nación. Los grandes debates que hubo entre personajes, entre historias, bueno, nunca se reproducen. Y esos debates son muy útiles, aún entre personas antagónicas. El debate, qué sé yo, entre Borges y Sul Solar, por ejemplo. Está olvidado. Está borrado. Los debates internacionales sobre la teoría del valor entre el Che, Bettelheim, Mandel y no me acuerdo qué otro economista. Jean Baudrillard, y sus libros como sociólogo francés, autodidacta, sobre la simulación hoy en el mundo, simulacro y simulaciones. Hernández Arregui, Roberto Carri. Estoy diciendo todo lo que ustedes no nombran y omiten, y no permiten la formación de la conciencia nacional. La escuela de los anales franceses, Duby y demás, ¿quién los conoce? ¿Saben la importancia que tiene eso para el futuro? Es tremenda. La escuela de economía ecológica, que le voy a hablar de Freddy Sodí, de Herman Daly, nunca los mencionan. Pero sí, todos estamos con el cambio climático. ¿Por qué no van a la escuela ecológica de economía ecológica que destruye todas las mentiras que dice Trump y Milei? No lo dicen. Y ni tampoco invitan a los que lo conocen. Porque no tienen por qué leerse todo, pero inviten a los que lo conocen a que lo expongan. Los informes de la UNESCO. Ustedes saben que la UNESCO prohibió, o sea que hay convenciones de todo tipo en el mundo, menos de comunicaciones en las Naciones Unidas, y que cuando la UNESCO quiso
en el año 69 a hacer una convención de comunicaciones, Estados Unidos y otros países dijeron nos vamos de la ONU. Y hasta el día de hoy no hay convención. Hay convenciones hasta de los pajaritos, de los colibrí, que no podés rozar el pico en las Naciones Unidas. Y no hay convención de comunicaciones. Y ustedes no hacen campaña sobre eso. ¿Por qué? Si hay un informe de las Naciones Unidas que es público, que intentó hacer esa convención y los poderes imperiales la frenaron, y hasta el día de hoy seguimos sin tenerla. Y hoy somos víctimas del fake news, de todo lo que lloramos en los medios, es producto, y no digan que no se intentó, porque el Papa Francisco todos los años hacía una reunión y un documento final para revertir este problema de la comunicación mundial monopolizada. Y ustedes no reproducen ni siquiera esos informes. Entonces, en toda esa producción, tiene un montón de gente de producción, ¿por qué no buscan eso y hacen? Cada programa tienen ahí, trabajaron 40 tipos para cada programa de todos los días a la mañana, o a la tarde, o a la noche, lo que sea. ¿Por qué no nos hacen trabajar como eje el problema de la Convención Mundial de Comunicaciones, que no hay, y que por eso estamos en la situación que estamos? Bueno, Oliver Stone, por ejemplo, es otro borrado. Los libros de Oliver Stone, la historia que escribió Oliver Stone sobre Estados Unidos, ¿por qué no la usan? ¿Por qué no la divulgan? ¿Por qué no la comentan? Cada capítulo, yo les aseguro, cada capítulo del libro de Oliver Stone sobre Estados Unidos es una maravilla. Por ejemplo, cuando describe el profundo vínculo y amistad y pacto que hicieron Kennedy con Fidel Castro después de la invasión a Cochinos. Por poner uno sorprendente, documentado, Oliver Stone, el director de cine. Bueno, podemos seguir. Entonces, ¿cuál es el problema de esta libertad de expresión? Y volvamos, después de este planteo, a los cuales invitamos nuevamente a que rompan el techo, que presionen a sus empresas, aquí hay que romper el techo, a hablar del poder colonial y de todos estos autores que describieron el poder colonial sobre los pueblos en general, no sobre la Argentina solo, y que están borrados. Entonces, y seguro que hay muchos más. Yo hice una lista rápido para el programa de hoy. Ahora, dentro de esa estrategia de limitar porque limitar la opinión, la libertad de expresión termina siendo la determinante de la formación de la opinión pública. Claro. Porque si la gente se pasa generaciones y generaciones y vos decís, quieto, listo, ya está. Se murieron los que conocían esos autores Y se acabó. y si nadie se los mantuvo vivos, nosotros decíamos en la denuncia que está en la Corte, los medios de comunicación no son medios de comunicación, son medios de educación y de formación de la opinión pública, no son de comunicación, porque la persona vive prácticamente, habíamos hecho el cálculo, más tiempo, y aparte las redes, ¿no?, que se suman las redes, más tiempo formado o deformado o desinformado por los medios de comunicación que por las instituciones de la educación. Vieron que todos dicen que si la educación es eficaz, no es eficaz. No, papá, es impotente el sistema educativo frente al poder de los medios monopolizados que hay en la Argentina en materia de comunicación. Ellos son el dispositivo de educación. No es la escuela primaria, secundaria, universitaria, mucho menos doctorados y toda esa historia, no. Porque estos tipos están, desde que vos tenés 5 años hasta que te morís, educándote. Y esas eran las causas por las cuales nosotros llegamos a la Corte a un planteo de desmontar el poder monopólico de los medios. Y no pudieron decir que no, porque es así. Eso está a la vista, los datos están, no es ideológico. ¿Cuánto tiempo estás vos en la escuela primaria? ¿Cuánto tiempo te acordás de la maestra que te enseñó a leer y qué sé yo? Bueno. Pero esto están todos los días formando, deformando, ocultando. Bueno. Entonces, dentro de esos resultados, esta situación del manejo de la opinión pública es el gran responsable del fracaso de la democracia. Porque son responsables de lo siguiente, y después vamos a ir a la carátula, van a ver. Desmalvinizaron la Argentina. Desmalvinizaron, lo tenemos claro. Por orden de la clase política, no te estoy diciendo que no, pero el medio, si quiere, malviniza. Desmalvinizaron totalmente a los argentinos.
naturalizaron la deuda externa y la fuga de capitales. Es natural. Viste que el Fondo Monetario venga, se fugue, se lleve, todo natural. Eso ustedes son responsables. La desnacionalización de toda la economía es natural. No importa que en el resto del mundo sea al revés. Acá es así, bueno, pero es natural. Naturalizaron la pérdida de soberanía. Somos aliados de Estrotán. No importa. Nadie sabe siquiera esa situación que es determinante. Perdiste toda la soberanía. Lo que estuvimos viendo, eliminaron todas las categorías de formación de la opinión política, de la opinión pública en forma soberana, desaparecieron. Se habla de cuestiones progre, cuestiones... invisibilizan lo que pasa en el mundo. Todos los estados del mundo van cada vez más hacia más soberanía y acá se naturaliza la pérdida de soberanía. Porque eso se puede dar porque la opinión pública argentina no tiene noción de cómo aumentó la soberanía en el resto de los 180 países en el mundo. Hace una falsa versión del holocausto nazi, como lo dijimos en el programa anterior, en reemplazo por el holocausto. Se naturalizaron la pobreza y la decadencia. Ocultan al enemigo. ¿Vieron cómo, pongamos ahí la manito del Eternauta, que aparece en el último capítulo, en esa glorieta que se va a volver famosa? Ya empezaron a hacer performance en la glorieta. Esa manito que aparece ahí, en el dibujo original, ahí la tienen, ¿ves? Esa es la imagen. En el dibujo original es el ellos, que dicen ellos, que Oesterheim no los nombra, dice el ellos, esa manito que ¿qué te ponen? ¿Le ponen en la nuca a cada ser humano? ¿Qué le ponen? ¿Cómo es? Teleprompter. Ahí está la imagen del Oesterheim real, ¿ven? La manito que aparece al final, le ponen un dispositivo de control de las mentes electrónico en la nuca, año 59. ¿Se imaginan hoy? Ahí está, ¿ves? Manejando. Sí que te clavé lo que tú llamas el teledirector, le llamaba, o sea, lo que le ponían el teledirector. Hombre, a ti y a tu compañero, o sea, el poder real le pone el teledirector. Me parece que se anticipó bastante. Es una especie de Julio Verne, nuestro amigo Oesterheim, ¿no? Y lo ocultan. Ocultan el enemigo, el invasor y el manejo mental. Al contrario, forman parte del manejo ambiental con esto. Forman parte de los medios de comunicación, forman parte progre o de derecha o FAS o de Milei o lo que quieran, de ese teledirector que denuncia el Eternauta. Denuncia a Oesterheim, digamos, ¿no? Bueno, después podemos... bueno, pero ya son más detalles. El Plan Pinedo de 1940 nunca van a hablar. Siempre es el Plan Pinedo, se hacen lo duro, que el Plan Pinedo, el retorno al coloniaje, y hubo un Plan Pinedo previo que fue más revolucionario que todo lo que hizo la democracia en 40 años, de eso nunca hablan. A Martí, ocultan a Martí. Fíjese lo que escribió Martí en la conferencia, que después vamos a hacer un programa especial. Martí representó a Uruguay y escribió en La Nación, para la Argentina, en la cobertura de la conferencia monetaria que hizo Estados Unidos en 1890 para reemplazar el patrón oro por patrón plata en contra de Inglaterra en toda América. Quería una moneda americana, junto con la doctrina Monroe de América para los americanos. Bueno, ahí esa conferencia que fracasó en 1890 el asado se lo escupió a Argentina. Los miembros que fueron allá, Quintana en representación de la diplomacia, fue tremendo, y toda esa descripción la hace Martí y la publica en La Nación, los discursos de Quintana, donde demuele y hace fracasar la Argentina, ese intento de Estados Unidos. En aquella época Argentina era el segundo país de América, venía Estados Unidos y después nosotros, en poder económico y político. Y hacemos fracasar esa, y eso lo describe Martí, y ustedes no lo traen. ¿Saben qué dice ahí? Algunas frases de Martí. Pueblo que compra manda, pueblo que vende sirve. ¿Le suena? Muy parecido a lo que estamos viviendo hoy nosotros. Pueblo que compra manda, publicado en La Nación por Martí. Pueblo que vende sirve. Estados Unidos lo que quiere es ubicar en América del Sur toda la sobreproducción que tiene en su país, que nadie se la compra en el mundo. Para eso es esta conferencia y para eso quieren hacer la moneda
de patrón plata en lugar de patrón oro. Eso lo describe Martí. Ustedes nunca hablan de eso. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad, dice Martí. Fíjese, nosotros hemos perdido toda libertad porque tenemos un desequilibrio total en la balanza de pagos. ¿Por qué no hablan de Martí? Ahí lo tienen. El prócer cubano. Pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo. El que quiere salvarse vende a más de uno. Son frases de Martí en La Nación. El pueblo que quiere ser libre, sea libre de negocios. Nosotros no tenemos ninguna libertad de negocio por la deuda externa y la fuga de capitales. ¿Escucharon, no? Pueblo que quiere ser libre, ya que este hijo de puta se afanó la palabra libertad. Acá está lo que piensa Martí de la libertad. Pueblo que quiere ser libre, sea libre de negocios. Nosotros no somos libres porque no entramos a los BRICS, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo, puedo aburrirlo una hora si quieren. Dijo, la unión de los pueblos cautos y decorosos. Fíjese los términos que utiliza Martí. Derrotó el plan americano de arbitraje continental y compulsorio, o sea, no pudo imponer el patrón plata. La unión de los pueblos cautos y decorosos conducidos por Argentina. Los Estados Unidos están absolutamente dominados por la corrupción económica. Martí, 1890, en el diario La Nación. La conferencia ha sido una lucha entre fuerzas del bien y el mal. Martí, estoy reproduciendo Martí textual, América para la humanidad, no América para los americanos, dijo el presidente Sáenz Peña, que era el que mandó a Quintana como vocero a la conferencia. El panamericanismo que planteó Argentina fue exactamente lo contrario que planteaba Estados Unidos y venció. Argentina es una nación con una misión a cumplir. Un americanismo desinteresado. Martí dice que la Argentina tiene un destino manifiesto. ¿Vieron que está tanto? Nos asigna en 1890 Martí. Argentina es una nación con una misión a cumplir. Americanismo desinteresado. Es este planteo de América para la humanidad. Que creo que es lo que inspiró a Francisco en el diseño del concilio, en esto de elegir un papa yanqui, pero latinoamericano, o sea, América, y que sale a discutir, como acaba de decir, que eligió el nombre de León XIV, para salir a discutir el impacto de la tecnología de la inteligencia artificial en el mundo, que fue lo mismo que hizo León XIII con la Revolución Industrial, en esta época también, 1890. Así que bueno, de todo esto no hablan. Bueno, les propongo que hablen. ¿Qué les puedo decir? Y si se tienen que pelear con su empresa, bueno, esa es otra historia. A ver, vayamos entonces ahora a la carátula, porque esto también lo hacen. De repente todos muy nostálgicos de que se murió Mujica, un guerrillero uruguayo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que llegó a presidente, ¿no? Y siendo pobre, murió pobre, en una austeridad franciscana, realmente. Entonces todo eso se pone ahí como una cuestión simbólicamente, ahí está con su mujer. Desde luego nosotros respetamos totalmente la trayectoria de Mujica, salvo algunas diferencias importantes que tenemos, que no son menores, pero no vamos a una cuestión personal a discutir. Esa es la bandera que tenían los Tupamaros, que habían modificado la bandera Uruguay, cosa que Montoneros nunca hizo, ¿no? O sea que vamos a hacer una comparación de por qué, cuáles son las grandes diferencias de por qué una organización guerrillera de un lado del Río de la Plata llega a ser presidente e integrante de una fuerza política como el Frente Amplio, sigue siéndolo hoy, y una organización como Montoneros sigue proscripta hoy en la Argentina. Y vamos a ver en qué concepto de proscripción. Porque algo pasa, algo pasó. Evidentemente, la diferencia entre... Entonces empiezan... Yo no voy a hablar de ningún personalismo de ningún dirigente, ni de Tupamaro,
ni de Montoneros, ni de nadie. Sí voy a hablar de el fenómeno de masas, o de no masas, porque Tupamaros no fue un fenómeno de masas, un hecho foquista. Y Montoneros, como formó y nació de un movimiento de masas, nació dentro del peronismo, no podría existir Montoneros sin el peronismo, no fue externo, por eso tuvo arraigue, y bueno, y todo lo que vamos a analizar ahora sobre esas diferencias que también forman parte de esto de la libertad de expresión acotada, recortada, censurada, mentida, tergiversada, que hicieron y que siguen haciendo los medios de comunicación progresistas. Que los hagan los de coloniales, bueno, es lógico, pero que los progresistas lo hagan no es perdonable. Entonces, vamos a poner cuál fue la principal diferencia. Y esto implica también un replanteo sobre el origen del peronismo y su enfrentamiento con los poderes coloniales desde su fundación, Perón, para poner una síntesis, y la diferencia con una organización guerrillera de élite, que era la teoría del foco, que no surgió de las masas uruguayas. Fue un grupo de élite que dijo, nosotros somos el foco que va a desencadenar la liberación y la revolución, o sea, un foco, un grupo chiquitito, vía la lucha armada en Uruguay. El peronismo nació en otra situación, y que fue el estado de insurrección permanente. Ahí está la diferencia de por qué en un caso se llega a presidente, porque después se integra ese foco, una vez diluido, se integró a la partidocracia liberal del Frente Amplio, que terminó ratificando a Uruguay como guarida fiscal, como base operativa para los barcos ingleses hacia las Malvinas, como base operativa para el narcotráfico. Todos los días salen casos donde todo el narcotráfico sale por Uruguay, vía los ríos nuestros, sale por Uruguay y se va. Y también el pacto de impunidad a los genocidas. En Uruguay no se juzgaron a los genocidas, como en la Argentina. Pero ahí viene otra cuestión, que no es simpática hacerla, pero hay que hacerla para explicar esto. Hubo 100 desaparecidos en Uruguay. 100. Contra 30.000 en la Argentina. Porque los 30.000, el 95% eran peronistas. Y como Tupamaros nunca tuvo arraigo de masas, por eso tuvo tan pocos desaparecidos. Porque era una teoría del foco. Y las teorías del foco nunca hicieron revoluciones en la historia. Las teorías de la insurrección hicieron todas las revoluciones en la historia. Y cuando hablo de insurrección, no es insurrección solo al momento de puebladas del pueblo, no. La insurrección se puede hacer desde el poder del Estado, como lo hizo el peronismo. No solamente el peronismo, otros movimientos también. Pero todas las insurrecciones son los que le han dado triunfo a los pueblos sobre los imperios. A veces derrotas. Podemos empezar desde Espartaco, si quieren, ¿no? O sea, siempre todo, tenés Espartaco, tenés la Revolución Americana, la Revolución Francesa, Mandela, Gandhi, todas insurrecciones con distintas formas adaptadas a la cultura de cada pueblo, pero donde era que el pueblo desafiaba a la lógica de poder del poder imperial. ¿Sí? El peronismo fue eso siempre en su vida, porque nació de un 17 de octubre que fue una insurrección del pueblo para liberar a su líder. Ni bien agarró el Estado, lo primero que hizo fue una insurrección en el Banco Central, porque antes de ganar rajó a todos los bancos extranjeros, modificó la Carta Orgánica del Banco Central, a los 2 días de ganar, 24 de febrero gana y el 26 hace una insurrección en el Banco Central, Perón, en el Estado. ¿Se dan cuenta? O sea, cambia los actores y las reglas de juego del poder financiero en la Argentina. Después sigue, hace todo lo que ya sabemos, los derechos del trabajador, la Constitución del 49, la revolución, a ver, ¿quieren más insurrección que no adherirse al Fondo Monetario Internacional?
Perón dijo, no, yo no me adhiero, yo no necesito el Fondo Monetario Internacional, del 45 al 55. ¿Sí? Eso es una insurrección desde el Estado. ¿Sí? ¿Tengo limitaciones? Bueno, me alío con la URSS y voy a hacer un pacto de intercambio sin divisas. Eso es insurrección desde el Estado. Necesito que venga acá la industria de vanguardia de la industria automotriz yanqui, que venga y la asocio para hacer ICA en Córdoba a la empresa ICA con con IME, con la industria mecánica del Estado. La hago. Eso es insurrección desde el Estado. Es desafiar, cambiar la regla de juego. O sea que la insurrección no es solamente un concepto armado. Tenés que llegar al Estado y entonces o avanzás haciendo insurrecciones o terminás como terminaron los papelones de la democracia de 40 años. Todo para atrás. ¿Por qué? Porque no hicieron insurrecciones desde el Estado cuando llegaron. Después, pero bueno, obviamente, cuando fue al exilio, ya la insurrección pasó a estar en manos del pueblo, digamos, y Perón conduciéndola. Y ahí habilitó todas las formas de insurrección. Dentro de la ley todo, fuera de la ley dada, cuando yo interpreto la ley porque tengo el Estado. Cuando me sacaron por la fuerza, eso se flexibiliza. Entonces, fuera de la ley, si es contra la ley colonial, es viable, y lo habilitó el viejo cuando habilitó la insurrección gremial, porque el viejo apoyaba la resistencia que empezó en los sindicatos, los caños con las bombas y todo eso los ponía los gremios antes que existieran las organizaciones guerrilleras. La insurrección del Cordobazo la organizó Perón con Bandor y con Atilio López y con Elpidio Torres, en una estrategia de insurrección callejera, que niega todo el relato hoy, pero la verdad histórica está documentada, lo hemos puesto en varios programas acá. Entonces no le tenía miedo el general Perón, como buen militar y político que era, a una estrategia de insurrección para vencer desde el llano al enemigo colonial que dominaba la Argentina. Después aparecieron los grupos de los jóvenes que armaron las organizaciones guerrilleras, formaron Montoneros y los aplaudió. Le dijo, bien muchachos, vayan para adelante. ¿Está? En el año 70. Y le dieron para adelante y pelearon, bueno, ya sabemos todo eso. Entonces hizo permanentemente estrategia de insurrección el peronismo. Después ya lo sabemos, como todo factor anticolonial, el poder colonial te infiltra. Te infiltra siempre. No hace falta que, si quieren que les diga, no hace falta recordar a Astiz dentro de las madres, por poner un símbolo máximo. Se imagina lo que fue López Rega. Si a las madres la pudieron infiltrar a Astiz, como López Rega no lo iba a infiltrar la CIA en el movimiento peronista, o a Calabró en el movimiento sindical. ¿Sí? Hoy su expresión es Gerardo Martínez. La continuidad de Calabró es Gerardo Martínez. O sea, siguen ahí actuando. Entonces, eso operó siempre. Y operó siempre a través de la mentira, la tergiversación, las acciones paramilitares falsas para dividir y enfrentar adentro del movimiento, que ya hemos hablado 20 veces en este programa, ahora las vamos a desarrollar un poco, pero todo eso hoy es reproducido por los medios de comunicación. Eso es lo grave. Todos ustedes no hacen un replanteo de esa dinámica insurreccional del peronismo, de la cual formó parte el peronismo. Entonces, como no lo hacen, ni bien empezó la democracia, el poder colonial fabricó la teoría de los dos demonios. Entonces los montoneros pasaron a ser un demonio, uno de los demonios al cual nadie se acerca. ¿Sí? Y en lugar de demostrar que primero no solamente no había una teoría de los demonios, sino que a diferencia de los Tupamaros, Montonero surgió con un gran poder político de la democracia. Y la teoría de los demonios, con gran sabiduría, el poder colonial la montó con la complicidad de sectores peronistas, para después poder lograr que el peronismo se convirtiera en lo que se convirtió, en un factor de poder de colonización en la Argentina. Porque sin teoría de los demonios no había menemismo, dualdismo, privatizaciones, desnacionalizaciones y demás. Porque toda esa generación, que no eran pocos, ¿saben cuántos eran los sobrevivientes montoneros después de la dictadura? 25.000 cuadros de entre 20 y 30 años,
Entonces eso que dice que está derrotada, no está derrotada nada. Tenía los recursos económicos, porque los tenía bien guardados donde había que guardarlos y nadie lo podía tocar. Tenía líderes en el peronismo, Obregón Cano en Córdoba, Videgain en la provincia de Buenos Aires, fíjense, y Martínez Vaca en Mendoza, las 3 principales provincias, tenían líderes peronistas que fueron proscriptos por la teoría de los 2 demonios. Fueron presos. Obregón Cano estuvo preso 4 años en democracia para que no pueda disputar Córdoba, y ahí tienen el resultado de lo que es hoy Córdoba. ¿Qué hubiese pasado, pregunto, en términos contrafácticos, si Obregón Cano, y poner la foto ahí que está Obregón Cano con Videgain, en lugar de estar preso 4 años afectando su salud y todo demás, se dedicaba a construir un peronismo en Córdoba que fuera coherente con lo que fue el cordobazo? Ahí lo tienen a Obregón Cano, el de la derecha, y Videgain, el de la izquierda, ¿sí? Uno en la provincia de Buenos Aires y otro. Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiese sido de Macri la provincia de Córdoba? ¿Hubiese sido del peronismo de Schiaretti? ¿Hubiese sido del peronismo de Milei, Córdoba, que le dio el triunfo colonial? Ahí lo tienen, ¿ven? El operativo Dorrego. Ahí tienen el capital simbólico, porque una cuestión central que ustedes ayudan a tergiversar es que Montonero salió con un gran capital simbólico a favor de la dictadura militar. Después todos los relatos, porque el poder de edición es todo colonial en la Argentina, libros, escritores, Berbisky, Tutti li Fiocchi. Miren ahí, Videgain en el operativo Dorrego con las Fuerzas Armadas, junto con el Can Cagullo y Ángel Federico Robledo, que no tiene nada que ver conmigo. Ese capital simbólico estuvo vigente cuando volvió la democracia. Tenía un diario, tenía el Partido Justicialista, tenía el diario La Voz, tenía todo ese poder territorial, tenía ese vínculo excelente, tenía un vínculo excelente con Lorenzo Miguel Montoneros cuando empezó la democracia, porque habían compartido cárcel y compartieron una estrategia común en la UON para que la mafia de la CIA de Calabró no le copara a la UON cuando retornó la democracia. De todo eso no hablan. De todo eso lo callan. De lo único que hablan son de los errores. De los errores de Montonero, de los errores de esto. Eso es limitar la libertad de expresión. Primero porque no respetan la verdad histórica. Porque si hablamos de errores, hay que hablar de todos los errores de todos. ¿Qué tiene que no sea error estos 40 años de democracia? ¿Qué ha destruido la patria? ¿Qué? ¿Que no hay campo de concentración? ¿Cómo que no hay campo de concentración? A ver. Y la cantidad de alienados que tenemos que no desconocen la historia, que desconocen la cantidad de gente que está subsumida en el egoísmo hedonista, en el materialismo, las personas que viven para trabajar y no trabajan para vivir, ¿sí? Toda esta cantidad de la mentira de que no hay como las necesidades son limitadas, no, las necesidades no, los recursos son limitados, ¿sí? Que eso es milenario, ¿eh? El ocultamiento de que el recurso es... Vos decís entonces que han convertido a la Argentina en un gigantesco campo de concentración. El campo de concentración lo tenemos en la cabeza. Es lo que dice el Eternauta, ¿eh? Correcto. Claro. Está bien, me gusta. Es la sumisión de... Yo me refería nada más que a los campos de concentración de la tortura y pero la desaparición. Bueno, no sé si lo de menos, pero en términos de masividad sí, es correcto. Lo que pasa es que, disculpa, ¿no? El tema del campo de concentración corporal, ¿sí? Genera mártires. ¿Genera? Mártires. Sí, es verdad. Y entonces el mártir se te pone... pero casualmente es contrafáctico. Es decir, agarramos y tenemos un tipo que lo agarramos, lo torturamos, lo quemamos, y no se quiebra. Entonces la vida, como decía, ¿cómo es que es el compañero? Bueno, no me voy a acordar, el Cadri, que agarra y dice, cuando perdimos, hicimos la revolución, que de acá, pero le pasamos a los pibes la posta, ¿sí? De que vale la pena una vida distinta, ¿sí? Y eso te libera. Es decir, resulta que no es solamente tener la minitada, el autito y la casita, ¿sí? Y tenemos el campo de concentración adentro de el cuerpo por el miedo que tenemos a la vida.
Mira, ¿cómo Y el decís? título, perdona, pero además el título de mártir, digamos, cuando hay toda una población sufriendo las condiciones que sufrimos, creo que se extiende. No es solo, ¿no?, a un tipo de tortura ser mártir. Sí, eso lo que vos decís es correctísimo, o lo que dicen los dos. Incluso yo en algún momento lo había pensado de que, y lo pensé, lo escribí y lo voy a terminar llevando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el sistema judicial es un campo de concentración hoy en la Argentina en manos de lawfare. ¿Puede ser? Porque no se olviden que Cristina mismo lo dijo. Lo que me hacen a mí no me lo hacen a mí. Lo hacen para disciplinar a los que vienen después, para que ningún presidente se anime a hacer algo parecido. Ya lo dijo públicamente. Eso es un campo de concentración, es un campo de disciplinamiento. Sí. ¿Te acuerdas que tuvimos una reunión un día que ¿cómo se llama la compañera? Con Pilar Calveiro. Sí. Que le planteamos esto, le dijimos, mirá, ¿viste? Porque ella trabajó mucho en los campos de concentración y el tema del poder concentratorio, y le dijimos, mirá, el sistema judicial hoy está destruyendo porque nadie se anima, y encima cuando llegan al Estado nadie hace nada, porque si no después... Entonces, yo lo había pensado, vos lo extendés a la cuestión de un poco lo que está mostrando el Eternauta, ¿no? El control mental. Así que... Para mí también hay otra cosa, ¿no?, en eso de demonizar en el pasado todo lo que es la lucha armada, porque también en un momento Mujica dijo, bueno, no, yo no estaba a favor de la lucha armada. Y esa demonización también hace que hoy, ¿no?, esté como muy distorsionada la cosa, porque la lucha armada la están llevando las fuerzas de seguridad. Claro. Entonces, ¿cómo es? Ellos sí pueden ejercer la lucha armada contra el pueblo. Ponémelo ahí, ponémelo al padre. Claro, al pueblo cuando se defiende... no corresponde. Es muy enloquecedor, ¿no? Plantear las cosas de esa manera. Porque mucha gente se la cree, ¿no? Mucha gente después va y dice, pero no ves que los que van a la marcha de jubilados son violentos. La violencia es otra, no es la de los jubilados. Miren esto tan conmovedor que pasó en la marcha de ayer. ¿Está con sonido ahí? El padre Paco. Pero hay música atrás. No, ponelo puro, porque si no... Estaba rezando el Padre Nuestro. Ahí se escucha. Ponelo de vuelta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios nos acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga. Tanto vale la vida. Bueno, lo que vos decís, ahí lo tenés. ¿Qué pasaría si van 30 curas ahí? Tendría que ir, ¿no? Pero lo que vos decís, de que ellos ejercen la violencia, ahí tenés otro cura también, ayer peleando con la... Importante, porque en algún momento nosotros dijimos que no se veía una sotana y se empiezan a ver en la calle peleando, ¿no? Sí. Pero es así, sí, ellos ejercen la violencia, ejercen la lucha armada, y nosotros sabiamente estamos en forma pacífica, pero volviendo... Sí, o sacan, perdona, pero también, o sacan ahora un comunicado, no sé, de la Comisión Internacional contra la Tortura, que realmente yo lo leía, digo, ¿qué es lo que proponen?
que monitoreemos a ver dónde están violentando las Fuerzas Armadas al pueblo. ¿Cómo monitorear eso? Esa es la única forma de defendernos que tenemos. Eso ya lo conocemos, ya lo vemos por todos los medios que lo filman, la gente lo graba en sus celulares, eso ya lo sabemos. Muéstrenos cómo nos defendemos. Ahí es donde vamos a seguir insistiendo de que los medios de comunicación tienen que ampliar su agenda, romper su techo, los que quieran realmente defender la patria, ¿no? Porque ellos se convierten también en reproductores progresistas de la teoría de los dos demonios, con lo cual desarman. No estoy hablando estrictamente de una cuestión de defensa de Montoneros, sino de que eso permitió que el peronismo, como los montoneros quedaron proscriptos dentro del peronismo por la teoría de los dos demonios y por la opinión pública, porque la proscripción de una serie de mecanismos que ahora vamos a describir, hace que no haya una nueva generación de montoneros. No estoy hablando de los que pasaron, porque montoneros hubo siempre, o sea, si quieren desde los querandíes, utilizaron una táctica montonera para echar a los españoles. En cada generación, los jesuitas cuando peleaban con los indios a la invasión portuguesa e inglesa, era una práctica montonera. De hecho, no es casual que el lugar donde se junta la iglesia hoy en la Argentina, en Pilar, se llame La Montonera, a hacer sus deliberaciones. O sea que tiene una raíz simbólica, histórica, y es fundamental ese tema de lo simbólico. Y entonces, porque uno dice, ¿por qué siguen haciendo teoría de los dos demonios sobre los montoneros hoy? ¿Por los montoneros sobrevivientes? No, porque ya están viejitos, difícilmente puedan tener un poder protagónico, como si lo hubiesen podido tener al principio de la democracia. El problema es que no se siembren nuevos. Porque si se siembran nuevos, van a ser peronistas montoneros, no montoneros, van a ser peronistas montoneros como fueron siempre, y eso rompe ese gran dique de control colonial que hay adentro del peronismo, que se llama Partido Justicialista y CGT. Por eso machacan siempre, vuelven con la mentira de Rucci, esos tienen diario, tienen todo, tienen libros, sofistican todo. ¿Por qué? No por los viejos de lo que hicieron o para hacer un juicio histórico sobre lo que hicieron, no. El riesgo del sistema es que vuelva una generación insurreccional en el peronismo. Con el nombre Montoneros o con el nombre que se les ocurra poner a la nueva generación. Pero que reivindique esa práctica insurreccional, que es la que hicieron todos los pueblos. De todos los colores. Mandela hizo una estrategia insurreccional para terminar con el apartheid. No lo terminó con el voto del partido. Y podemos seguir con montones de cosas. La Revolución Francesa, todo. Está en un momento. La tensión del poder colonial sobre una nación es tan grande que el pueblo sale a la calle y de alguna manera resuelve el tema. Entonces no hay que meterle miedo a esa palabra. Y por eso siguen. Porque uno dice, ¿para qué siguen hablando y siguen machacando y siguen pegándole? Si los viejitos tienen 70 años para arriba, no tienen ningún poder de nada. El poder es que eso esté latente y que aparezca una nueva generación, que replantee la mentira que se ha dicho y que fíjese sobre toda la estrategia insurreccional del peronismo. Tengan presente eso. Perón habilitó la estrategia insurreccional por distintas vías. Después que haya habido una contradicción, la otra. Entonces mantienen un montón de mitos falsos, que los echó de la plaza, que mataron a Rucci, que toda mentira. Perón dijo, le dio un lavado de cabeza, así, una pelea familiar fue, como la que hay en toda la familia. El primer malo, pero no, el sistema ocultan los momentos de unidad. Sí, disculpa que te corte, porque vos agarrás y decís el tema del ocultamiento, ¿no? Y para mí hay así en la parte histórica hay un tema de ocultamiento muy, muy grande, que cada vez que puedo agarro y salgo cortando
alambrados, ¿no? Pero para mí, cuando dicen la masacre de Seiza, me parece la falacia más grande de la historia argentina. Berbisky, Departamento de Estado de Estados Unidos. Claro, no sé, pero sí, porque creo que en la masacre hubo 12 o 13 muertos, 300 heridos. No es que estoy diciendo que son pocos o son muchos, digo, es para ocultar los millones de personas que fueron a recibir a Perón. Es decir, tapar la insurrección. Tapar la insurrección es todo un historial para tapar el efecto subversivo. No, subversivo no, porque los subversivos son los otros. Porque vienen con modelos que son antifamiliares, que son anti-amigos, anticomunitarios, ¿sí? Porque todo es producción y es guita y es importar. Y eso es totalmente subversivo, no es de persona. ¿Sí? Entonces, el modelo popular, ¿no? Para tapar el modelo popular, el problema de confianza, ¿no? Sí, porque patearte la cantidad de kilómetros que se patearon cruzando el río Matanzas y no sé qué cosa para llegar a Ezeiza, ¿sí? Todo eso está ocultado en el tema de la masacre. Claro, y también está ocultada sí. la movilización de unificación que se hizo el 31 de agosto, conjunto de las 62 organizaciones gremiales peronistas, con sí. Montonero frente a Perón en la CGT. Claro. De eso nadie habla. No, eso Ahora, el libro de Berbisky, trucho, sí. se reedita y siguen. Claro. Y Perón fabricó la 3A, la otra. O sea, ellos tienen una serie de mitos editoriales Sí. sin demostración para dividir y enfrentar hoy. Ahora, ¿por qué tienen que seguir hoy? Para evitar Que el surja algo movimiento, nuevo. que aparezca el movimiento nacional. Exactamente. Para que evitar que Entonces, aparezca el movimiento. fabrican y siguen con eso. Así que lo que vos decís es muy importante y hay que recordar esa marcha de unidad, ¿no? Sí, completemos la frase. Un movimiento nacional de liberación. Claro. Claro, sí, sí. Bueno, vos fijate, Sí. yendo a eso, por ejemplo, se oculta dos cosas, ¿no? Esta que digo de la unidad y el pacto entre 62 y Montoneros, y tres cositas para agregar ahí interesantes. Síntesis. No olvidemos, estamos ante una nueva campaña. Ahí tenés un líder guerrillero, austero, pobre, que llegó a la presidencia en Uruguay, ¿no? Sí. Miren qué ejemplo, Uruguay de democracia y pipiripipi. Les aclaro una cosa, cuando surgieron los tupamaros como movimiento de liberación no solamente no tuvieron arraigo social como teoría del foco, sino que en ese momento, hasta ese momento, Uruguay era considerada la Suiza de América por la estabilidad de su sistema democrático. Mientras tanto, en el peronismo llevamos 80 años de enfrentamiento violento con el poder colonial. Y esta cuestión de insurrecciones de una forma, de la otra, con el Estado, por acá, sindical, guerrillero, esto, lo otro, hasta que lograron con Menem desarmar los poderes nacionales del Estado, de los gremios, de las cuestiones, porque ya de las cuestiones de las organizaciones revolucionarias del peronismo, porque ya lo dijimos en el programa anterior. El héroe colectivo existe por tres conceptos, ya que estamos en el auge del Eternauta. Dineros colectivos, coherencia colectiva, y ahí es donde, ya que estamos hablando y calidad colectiva. Esas tres cuestiones fueron centrales en el peronismo. El peronismo siempre tuvo dineros colectivos, por un lado, por el otro, privados, el Estado, las empresas, los sindicatos, las organizaciones guerrilleras, todos tenían recursos económicos colectivos para defender la nación. Calidad, ni hablar. Fíjense, si habremos producido calidad, que de repente se produce un boom como el Eternauta en el mundo. Y lo produce un peronista montonero que desapareció hace 60 años. O 50, no sé exacto el número. Pero que lo había escrito
¿Hace cuánto? Del 55 acá. ¿Qué es? 57 acá. Del 57 acá. Miren si habrá calidad. Porque la calidad es lo que perdura, ¿eh? La calidad es lo que perdura. Y podemos hablar de 20 más, hablar de Vita, bueno, tenemos 20.000 cosas más para rendir, pero estamos hablando de una hora que se transformó en un boom mundial. Y eso lo produjo el movimiento peronista, no lo produjeron los Tupamaro y el Frente Amplio. Y lo produjeron en la lucha insurreccional contra el poder colonial. Y poniendo el cuerpo, ¿eh? No haciendo poner el cuerpo de otro, el propio, el de la familia, como fue el caso de Oestergel. Entonces, esos tres conceptos, poder económico colectivo, poder de calidad colectiva y poder de coherencia colectiva, fue una gran diferencia que tuvieron, que nunca tuvo el Frente Amplio, porque el Frente Amplio fue un invento cuando volvió la democracia colonial partidocrática en Uruguay. Y en el medio de eso se metieron los restos de Tupamaro, no como organización, y ya está, no pasó nada, acá lo tiene el resultado. Ahora ellos son Gardel. Mujica tiene toda la prensa del mundo y los montoneros y la identidad montonera, no estoy hablando de personas, la identidad montonera sigue proscripta en la Argentina. Fíjense en otro elemento, dice, no, pero este murió pobre, ¿no? ¿Cómo dicen? Sí, austero. Discúlpame, lo que hicieron voto de pobreza fueron los peronistas montoneros, porque los Tupamaros nunca tuvieron plata. Nunca hicieron las operaciones de recuperación del poder colonial económico que hicieron las organizaciones revolucionarias peronistas. Y que a valor de hoy, dicho por María O'Donnell en su libro sobre el secuestro de los Bon, la plata que pusieron a valor presente son $300 millones. Que los muchachos supieron ocultarla en esas revoluciones, viste, que son eternas. No voy a decir cuál. Todos se la imaginan. Y hoy yo conozco a todos son pobres y trabajadores. Todos los sobrevivientes a hoy y las familias de los sobrevivientes, esposas, hijos, son todos pobres o trabajadores. Por ahí alguno no es pobre, pero trabaja de su profesión y qué sé yo, pero son humildes. Solamente los infiltrados en Montoneros, como la Patricia Bullrich de la CIA, pero la plata la sacaron de otro lado, ¿eh? O Galimberti, que también era un infiltrado, que era el jefe de la Patricia Bullrich, que terminó públicamente trabajando para la CIA en la Argentina en democracia. Eso sí hicieron guita, pero no con la plata colectiva que habían generado. Entonces, ¿quién hizo el voto de pobreza? ¿Mujica o los sobrevivientes? Que hoy son todos pobres. Y vayan a buscar uno por uno, y a sus descendientes, a ver si alguno heredó algo, o si tiene algo. Todos laburan, los hijos, los nietos, laburan en las condiciones de explotación que hay en la Argentina. Entonces basta con esa mentira también mediática que hacen los progres, mirá, este guerrillero murió pobre. No, nunca tuvo. El voto de pobreza lo hicieron los sobrevivientes montoneros. Del peronismo montonero, que no hay uno que tenga un mango. Y busquen, averigüen. Encima estigmatizan a los hijos, y esto se los sé por hablar, a los hijos de los sobrevivientes. Pero ustedes tienen la guita que se quedaron. ¿Cómo vas a decir que no necesitas laburar? Si vos tenés los millones de los Bon. No, yo necesito laburar. Como laburante, los hijos, los nietos. No, vos tenés la guita de los Bon guardada por ahí, tu familia. Así. Esos son responsables ustedes, los de que limitan la libertad de expresión. Y si no, vayan y verifíquenlo. Lo que vive, el calvario que vive cada hijo de un peronista montonero. No solamente por mantener la coherencia, sino porque es pobre. Como todos los argentinos. Como murió el Cancagullo, poner ahí en la tapa. El Canca hizo su empresita de publicidad y qué sé yo, se la rebuscó. Pero seguía viviendo en la casita de Flores, del Bajo Flores, donde la secuestraron y le hicieron desaparecer a la madre. Él salió de la cárcel y se fue a vivir ahí, una casita chiquita. Así todos. Y así también otro compañero que querías recordar, que falleció. El Tuncho, pongamos al Tuncho también ahí. También, hagámosle el homenaje ahí a Tuncho, me hiciste acordar, sí, gracias. Sí. Al Gordo,
compañero que falleció ayer, tuvo 8 Militante años ahí preso, en allá en Quilmes, militando hasta el último momento, ¿no? y siempre firme ahí, alegre, haciendo reír. Ahí está, el Gordo Tuncho, le dedicamos este programa. Salud, Gordo. Sí. Entonces, bueno, como síntesis de mi parte, ¿cuáles fueron las formas de proscripción que permitieron que Montoneros, volvamos a la carátula, siga proscripto a diferencia de los Tupamaros? Una, esta, teoría del foco versus teoría insurreccional del peronismo. Teoría del foco fuera de las masas, teoría del insurreccional adentro de las masas. A tal punto, les voy a dar un ejemplo. En el año 70 y ya les voy a decir la fecha, por acá, 1972, las organizaciones guerrilleras de América Latina, no todas, organizan lo que se llama la Junta Coordinadora Revolucionaria. Ahí está el MIR chileno, el Movimiento de Liberación Nacional de Bolivia, el Movimiento de Liberación Tupamaros de Uruguay y el ERP argentino. Montonero no entra. Acá, viste, hay todo un discurso de que unifica como si fuera todo igual, la lucha guerrillera. No fue todo igual la lucha guerrillera. ¿Por qué no entra Montoneros? Porque no compartía el criterio de la teoría del foco. Compartía el criterio de la estrategia insurreccional de las masas. Entonces se arma esa junta coordinadora que, fíjese, duró poquito, duró 1972-1979. 7 años. Todos con la teoría del foco. El foco guerrillero que hizo en Tucumán el ERP, una barbaridad absoluta. Y Montoneros no participó. Así que miren la diferencia importante que hay para trabajar, incluso para adelante. No se trata de hacer un juicio de valor. Se puede hacer juicio de valor, pero lo más importante es para adelante. Porque las insurrecciones van a seguir de los pueblos. En el mundo. Lo vemos, nosotros. Está cantado. Es inevitable, porque ¿está? De una manera inteligente, distinta, ninguna va a ser igual a la anterior, como ninguna fue igual a las anteriores, la que protagonizaron los pueblos. Yo quisiera decir que yo no criticaría tanto, digamos, al foco, sino que pondría el foco más en los que se encargan de que sea por foquismo o por movimiento de masas, destruir, digamos, toda la movilización popular. Creo que el peor, digamos, problema está en las herramientas que usan del otro lado. Después las que usan los pueblos serán criticables o no, pero siempre la responsabilidad mayor la tienen los que ejercieron la violencia para someter, no para liberar a nadie. Esa es mi posición. Sí, bueno, pero no es lo mismo, ¿eh? Ojo, que atrás de la teoría del foco es mucho más fácil el poder de infiltración imperial. Mucho más fácil porque no tenés las masas que... Y de hecho pasó. Digamos, acá, ¿quién fue el personaje, por ejemplo, que impulsó la teoría del foco en la Argentina? Un inglés. Y en Uruguay, en el Movimiento de Liberación Tucumán, Joe Baxter. Guarda el parche. Que la teoría del foco... hay que ver qué parte fue real y qué parte fue acción internacional. Sí, seguro. Porque los ingleses se la pasaron impulsando guerrillas donde querían desestabilizar en el mundo desde que son imperio. En cambio, la estrategia insurreccional es una estrategia donde, como están las masas, son las que definen. Las masas definen. O avanzás o no avanzás, claro, qué sé yo. Y no es un tipo que da un golpe, como por ejemplo el ERP, que llegó Perón y siguió actuando como si Perón no hubiese llegado. Claro, eso es otro tema, claro. Y Montonero dijo, no, acá no se tira un tiro mientras esté Perón vivo. No, pero y sin embargo los tipos te lo juntan todo, también te mienten y te dicen, no, Montonero siguió actuando, mató a Rucci, esto y lo otro. Entonces, ojo, que hay que trabajar la teoría del foco. Claro. Uh-huh. Que una cosa... Sí, yo guiándome también un poco por el ejemplo cubano, digamos, no fue todo el pueblo el que salió de entrada y bueno, hubo necesidad de que salga el grupo que podía de entrada, después se sumaron los demás, ¿no? Bueno, pero digo, era por distinto, eso hay ejemplos diferentes en la historia. Era distinto, ¿no? Había una dictadura, Batista, era un pueblo analfabeto totalmente, campesinado. Pero hacer teoría del foco en una población urbana como Uruguay.
No, alfabetizada. yo no digo. O sea, quiero decir, no es Claro, el concepto solo, o sea, hay que adaptarlo al momento histórico. Ahí hubiese sido, de hecho, por ejemplo, Fidel nunca avaló la política del ERP en la Argentina. Explícitamente lo dijo. Ustedes están locos. Ustedes están locos. Llegó Perón, paren la mano. No le dieron bola. Otra cosa cuando estaban las dictaduras. Y eso fue público de Fidel. Nunca lo recibió a Santucho. Nunca. Entonces, ojo, que esto que estamos planteando acá es importante para adelante. ¿No? No tanto porque se vaya a reproducir la historia, porque no se va a reproducir nunca igual. Pero sí como enseñanza para los pueblos. Pero sobre todo, ya te digo. El principio. El principio constitutivo. Claro. Es lo que hay que tener en cuenta. El tema de, ¿cómo se llama? Descansar en, hay una frase de Perón, ¿no? Que plantea el tema de, nunca hubiera hecho lo que hice sin el apoyo de mi pueblo. Nunca hubiera, así lo dice. Nunca, sin el apoyo de mi pueblo es imposible. La causa es demasiado grande para mí. Claro. Eso sin Y bueno, duda. te imaginas Digo, para un foco. Claro, por eso el tema, Mucho más grande. el tema del movimiento, ¿no? Sí, yo más que nada, por referirme a cómo se desvirtúan, ¿no? A ver quiénes son los responsables de cómo estamos eso sí, viviendo. eso coincidimos, está claro. Y, viste, bueno. Eso no hay ninguna duda de que no hay que poner que no son los compañeros desaparecidos, no son el enemigo, claramente, pero que hubo procesos, ya les digo, yo dije el nombre, Patricia Bullrich y Galimberti fueron infiltrados en Montoneros. En el ERP se sabe perfectamente, el acopamiento de Montechingolo los estaban esperando porque el entorno de Santucho tenía al oso Formigué, no me acuerdo cómo se llamaba, que sabía perfectamente la operación y lo dejalos entrar, dejalos venir. Hay un libro así que se acaba de publicar con toda esa historia. Entonces la infiltración es más vieja que el caracú en la guerra, ¿no? No es Sí, sí. lee nomás a ¿cómo se llama? Sun Tzu, ¿cómo es? Sun Tzu. Entonces, ¿qué? ¿Acá no pasaba? Sí, pasaba. Ahora, ¿cómo neutralizás una infiltración? Con la masa. Con una cuestión cerradita, así chiquitita. Masa con conciencia, que es lo que estamos diciendo, Claro. que ahora está faltando. ¿Por qué el peronismo retrocedió con el kirchnerismo? Porque se cerró. Porque el peronismo acá, si en lugar de cerrarte en una cuestión cerradita, de electoral, de qué sé yo, hubiese abierto las masas, no estaríamos como estamos. Y no. Si la discusión está ahora, que Cristina, que haya, que yo, lo hubiese convertido en una discusión de las masas, de cómo vas a trabajar el PON Milei, no estaría como estamos. Entonces el error se sigue cometiendo. No hay mucha diferencia entre teoría del foco y la cámpora, ¿eh? Nada más que no es con las armas, con el manejo de la lapicera para ver quién pone las listas. En lugar del fusil tenés las armas. Pero no abrieron el campo a las masas. No. Que es lo que hizo siempre Perón. No hicieron movimentismo. ¿Qué es lo que hizo siempre Perón? Vengan todos juntos, vos para acá, vos para allá, más o menos, te pelean, no importa, retardatarios, avanzados, qué sé yo, lo que decía el viejo, vamos para allá, vamos contra el enemigo. No lo hizo eso el kirchnerismo, o sea, reprodujo la teoría foquista y perdió la teoría insurreccional de Montoneros. Por algo los montoneros estuvieron afuera del gobierno de y lo dijo Néstor. ¿A quién quería que pusiera en el Banco Central? ¿A Kunkel? Porque si lo ponías a Kunkel no tenías hoy al Fondo Monetario Internacional en la Argentina, porque hubiese hecho una insurrección junto, por práctica, por historia, X, no importa ahora imaginarla, con el pueblo para que no apareciera un Macri, no apareciera un Milei. Entonces lo dejamos planteado, es un buen debate. Ajá. Para decir, bueno, sí. ¿Cómo se esto surgió ahora, ¿no? ¿Cómo el foquismo sigue existiendo? Y la teoría insurreccional movimentista no. No estoy reivindicando ni diciendo hay que volver a la lucha armada, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el tema es debate a futuro, porque vos para vencer al poder colonial vas a necesitar, cuando nosotros decimos insurrección financiera del Banco Central, es decir, bueno, ganamos con la selección, al día siguiente hacer lo que hizo Perón, que fue una insurrección, todo afuera, sí, y los míos ahí adentro. Y participación popular, que no. ¿Qué va a discutir en el Congreso? ¿Quién es el presidente? Sí, obviamente, participación popular. Sí, así que... No duras media hora, sino. Bueno,
espero, porque ojo, que el sistema, y esto va para ellos, la cadena de odio la administran para que los capitales simbólicos se enfrenten. Y son muy sabios en eso, tienen un poder. ¿Cómo es eso? Sí, la cadena de odio que administra el poder, esto de que ahora ataca a los periodistas, ¿viste? Son todos ataques pelotudos, nada. Sí, sí. No mataron a nadie. A ver, en México mueren todos los años 40 periodistas a mano del narcotráfico. Acá llega a morir uno y se arma un escándalo nacional. No puede el sistema argentino tolerar eso, pero sí generar un odio verbal, un odio de las redes, un odio de confusión, de división, de enfrentamiento sobre bases falsas. La bendita asunto de los trolls. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre los trolls y las 3A? En cuanto a sembrar odio y miedo. Porque vos con el odio sembras miedo. Claro. Guarda que te mato. Guarda que te meto preso. Es moderno, son las 3. O sea, la granja de trolls del gobierno de Milei, eso sí hay que decirlo, y hay que hacer esa analogía. Son las 3A modernas. Porque el miedo paraliza. Sin esa parálisis, este gobierno no estaba en pie. No, seguro. Las mentiras no estarían en pie. Siguen hablando de que no hay inflación cuando la inflación en dólares es el 60% o 70% anual. Y en el mundo es el 3%. Y siguen diciendo que no hay inflación. Sí. Aparte de que sigue aumentando la carne y aumenta todo. Bueno, gente. Nos despedimos. Chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Comienzo de espacio publicitario.